Inicio les vamos a pedir, por favor, revisen sus teléfonos para que estos estén o en modo silencioso o bien apagados para que no tengamos interrupciones durante el desarrollo de las diferentes exposiciones. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. El Centro UC para la Transformación Educativa, CENTRE, entidad dependiente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les da la más cordial de las bienvenidas y da inicio al seminario internacional Ser un buen ciudadano en tiempos de crisis. ¿Cuál es el rol de las escuelas? Este evento que hoy nos convoca se enmarca en el tercer aniversario del Centro UC para la Transformación Educativa, CENTRE, como una forma de celebrar el cumplimiento de la misión que lo ha impulsado durante sus 3 años de existencia: la contribución al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación mediante la creación y diseminación de conocimiento de punta para apoyar al desarrollo profesional continuo de todos los actores del sistema educativo, tanto en Chile como en América Latina, la cual es una meta que nos mueve todos los días aquí en el país. La ciudadanía y los estudiantes, por supuesto, lo demandan. Como Centro UC, acogemos y nos hacemos cargo del clamor de un mejor Chile, una mejor educación, con más equidad y de calidad. Ya han pasado más de 2 meses desde el inicio del estallido social y como educadores y profesionales del área debemos hacernos la pregunta: ¿qué rol cumplen las escuelas en la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos? Es uno de los cuestionamientos que trataremos de profundizar durante esta mañana. Saludamos cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan: a la decana de la Facultad de Educación de nuestra universidad, la señora Lorena Medina; al director del Centro UC para la Transformación Educativa, el señor Ernesto Treviño; a la directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, señora María Luisa Méndez; y a la abogada y representante de la Defensoría de la Niñez, señora Pamela Meléndez. Asimismo, saludamos a las demás autoridades de nuestra universidad y de otras instituciones educativas, directivos, académicos, académicas y, por supuesto, a todo el público asistente.
Saludamos también y con especial gratitud la presencia de nuestro invitado internacional, el señor Andrés Sandoval, académico del Departamento de Educación de la Universidad de Bath en Inglaterra, experto que nos ofrecerá la charla magistral de hoy titulada Valores de la Democracia de los Estudiantes de América Latina. También saludamos a quienes nos van a acompañar vía digital mediante la transmisión en vivo streaming a través de la página web del Centro UC, www.centrouc.uc.cl y por Facebook Live también en @centrouc.educación. A continuación, queremos, para dar inicio a esta ceremonia de inauguración, escuchar las palabras que compartirá con nosotros nuestra decana de la Facultad de Educación, señora Lorena Medina. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Quisiera decirles que es muy grato para mí darles la bienvenida a este seminario que tiene un nombre bien convocante: ser un buen ciudadano en tiempos de crisis. ¿Cuál es el rol de las escuelas? Que se enmarca en el tercer aniversario de nuestro Centro UC, nuestro Centro para la Transformación Educativa. Quisiera comenzar saludando a los invitados, invitadas que participarán hoy en este panel, a Andrés Sandoval, a Pamela Meléndez, al director del Centro UC, Ernesto Treviño, también al director ejecutivo, Felipe Salazar, al director del Centro para la Justicia Educacional, Andrés Bernasconi, que también nos acompaña hoy día, a todo el equipo del Centro UC, académicas, académicos que veo por ahí y estudiantes, futuros profesores, profesoras. Muy bienvenidos todos y todas. Llevamos 3 años ya embarcados en la tarea de dar formación y acompañamiento profesional a las y los docentes en ejercicio. Hemos reconceptualizado la idea de extensión por una de formación a lo largo de formación, no de formación, por una de formación a lo largo de toda la vida profesional docente, dando también cuerpo y estructura a la nueva ley de carrera docente, del sistema de desarrollo profesional más bien, así como haciéndonos cargo de su profesión y evaluando constantemente la formación que entregamos por un control de calidad férreo, y así como estudios de impacto de la formación que entregamos. Queremos encarnar así la idea de mejora continua y de transformación. En esa línea quisiera aprovechar de agradecer y felicitar el trabajo del Centro UC a través de su director Ernesto Treviño, su director ejecutivo Felipe Salazar, a todo el equipo del centro, que en estos 3 años han construido realmente una nueva forma de hacer formación a lo largo de toda la vida, y una entidad que lleva teniendo un espacio importante en la formación continua de profesores chilenos y también latinoamericanos, asesorando a instituciones y gobiernos también en sus reformas, como es el caso de Paraguay. Mis más sinceras felicitaciones por los logros y avances, así como los aportes de mejora a la formación docente en Chile. En este seminario y tercer aniversario, el Centro UC ha optado a enfocarse por un tema altamente contingente, con una pregunta central para las instituciones escolares: ¿qué rol tienen las instituciones en la formación de las personas como buenos ciudadanos? Pregunta especialmente relevante en el tiempo que vivimos. Día a día necesitamos concebir los diferentes espacios que se dan en la escuela como oportunidades de aprendizaje para el diálogo, la discusión, la deliberación y la reflexión. De este modo, incrementar las oportunidades para el desarrollo del pensamiento crítico y la participación social, que esperan ser una meta lograble. Pero estas cuestiones requieren previamente de la promoción de la autonomía, de la confianza de las y los estudiantes para una participación posicionada e informada, siendo agentes sociales de la comunidad en la que viven. Considerar junto a ello que la formación en ciudadanía comienza en la escuela como una primera esfera de experiencia social, de encuentro con otros diversos, más allá de la familia, con quienes se convive y se construye comunidad, lo que refuerza también la cohesión social. La formación cívica ha estado presente en las escuelas chilenas desde hace más de un siglo, con diferentes enfoques y especialmente considerándola como una asignatura especializada o como un contenido transversal también, pero siempre con un modo en el que se restringen temáticas relevantes y de una mirada más amplia en términos de ciudadanía. Sin duda que sí, no solo por la contingencia que nos obligó a operar de esta manera, necesitamos y estamos en gran deuda respecto de esa formación. Hemos puesto poca atención, o más bien focalizada temáticamente, de un modo más bien teórico que práctico, en formas de gobierno y democracia, disociadas de cuestiones tan relevantes como la educación en derechos humanos, casi siempre ligada solo a la historia vivida en tiempos de dictadura,
y no en una mirada más amplia. Debemos reconceptualizar y repensar de un modo más amplio esa formación escolar y la inicial docente, hoy más que nunca en medio de una crisis que nos muestra nuestra falta de formación acerca de cómo convivir de modo respetuoso, participando activamente a través del ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable. Es urgente comprender que necesitamos de una formación para la vida y para el convivir en el ejercicio de esa ciudadanía que esperamos en diversas dimensiones de la vida en sociedad y de modo democrático. El trabajo de la escuela debe considerar la promoción de esa comprensión más amplia y diversa del concepto de ciudadanía, pero también los derechos y deberes que esta conceptualización conlleva, especialmente para niños y jóvenes. Las presentaciones de hoy día pondrán el foco en ellos y en el rol de la escuela para esa formación ciudadana que promueva una democracia participativa, representativa y que genere la expectativa de bien común para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas. Quiero decirles gracias a todos por venir, por estar aquí, por compartir un espacio que creemos muy necesario y ojalá sea un aporte a la deliberación y a la reflexión acerca de un tema que es de urgente formación, tanto para las universidades que formamos docentes como para las escuelas y los profesores en ejercicio. Muchas gracias y ojalá aprovechemos esta oportunidad de aprendizaje. Queremos agradecer las palabras que ha compartido con nosotros la decana de la Facultad de Educación de nuestra universidad, la señora Lorena Medina. Antes de dar inicio a las presentaciones, les queremos comentar y también invitar muy cordialmente a que puedan difundir lo que son los contenidos de este seminario y de esta actividad a través de sus redes sociales, en lo que es la cuenta, por supuesto, de Twitter del Centro UC, que es @CentroUC, y en Facebook a través de @centrouc.educación. Ahí, por supuesto, podrán realizar sus comentarios y también difundir un poco más lo que son los contenidos de esta mañana. También les queremos comentar que las inquietudes y preguntas que tengan durante el desarrollo de las exposiciones las pueden formular de manera escrita y cuando volvamos de la pausa serán planteadas en la mesa de conversación por el moderador, a quienes, por supuesto, estarán participando de este espacio. Vamos a dar inicio a la primera exposición de esta mañana y para ello vamos a invitar al director del Centro UC para la Transformación Educativa, el señor Ernesto Treviño, quien nos expondrá el tema El rol de la escuela para promover la ciudadanía entre los jóvenes en Chile. Director, muy bienvenido. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la decana por la inauguración y por sus palabras en su apretadísima agenda. De hecho, va a tener que retirarse un poquito antes de que terminemos el primer bloque, pero muchas gracias, decana. Quiero agradecer también a nuestras invitadas y nuestro invitado, a María Luisa Méndez, directora del COES, a Pamela Meléndez de la Defensoría de la Niñez y a Andrés Sandoval, profesor de la Universidad de Bath, como a mi colega Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional, y también a todo el equipo CENTRE, Felipe Salazar, y todo el equipo que nos ha apoyado en la organización de este seminario, y muy especialmente a todos ustedes por estar el día de hoy aquí, que sabemos hasta la semana pasada no sabíamos si íbamos a tener seminario por las condiciones sociales, y porque estamos justo en la primera línea aquí. Entonces no sabíamos si íbamos a alcanzar a tenerlo. Estoy muy contento de que podamos tenerlo y muy agradecido de que todos ustedes nos acompañen el día de hoy. Yo voy a ser muy breve y voy a presentarles un resumen de un conjunto de investigaciones que hemos estado llevando a cabo junto con distintos equipos nacionales e internacionales para entender el rol de las escuelas en términos de la ciudadanía. Parece que está apagado. ¿Sí? ¿Ahí se movió? Ya, perfecto. ¿Ese es? Ya, muy bien. Bueno, en primer lugar, tenemos que enfrentarnos a la realidad de que existe malestar ciudadano en América Latina. Y los factores del malestar ciudadano son bastante claros, ¿sí? Hay altas tasas de desaprobación del quehacer político, por un lado. Hay una gran desafección política entendida como el sentimiento de pérdida de poder
de la ciudadanía y un distanciamiento muy grande del proceso político y una desconfianza profunda en los partidos políticos y en la política. Los jóvenes, por lo tanto, se sienten menos atraídos a participar en los canales institucionales que ofrecen las democracias. Y aquí tenemos que calificar muy bien el tema de los canales institucionales que ofrecen las democracias, que tal vez no son unos canales muy fluidos para fomentar la participación y para que se observe la incidencia de la población en la toma de decisiones. Pero también es cierto que los jóvenes desarrollan otras formas de participación civil y política, basadas en movimientos culturales. Y Chile es un país bien paradigmático en torno a eso. Hemos tenido desde 2006 en adelante 3 enormes protestas sociales, al menos 3 movimientos sociales muy importantes, en muchos de ellos con jóvenes participando, pero son estos mismos jóvenes, no necesariamente son atraídos a los vehículos o a las formas tradicionales o formales de participación. Y en primer lugar les voy a hablar de uno de los trabajos que tiene que ver con cómo son los perfiles de ciudadanía de los jóvenes en América Latina. Y ahí hay 3 preguntas de investigación: cuáles son los perfiles, cómo se distribuyen en los países de la región y qué variables sociodemográficas se asocian a esas características de los perfiles. Bueno, en primer lugar es necesario entender estos perfiles se basan en la participación política, y la participación política tiene que ver con 3 elementos. Por un lado, la capacidad o acciones para influir en los representantes de gobierno. Por otro lado, acciones relacionadas con la participación en la sociedad civil. Y por último, acciones que se realizan en torno al ejercicio de la ciudadanía, protestas, manifestaciones, etcétera, etcétera. Y la participación tiene 3 aspectos comunes. En primer lugar, involucra distintos focos. ¿Sí? Por un lado está la participación en la vida social, en actividades barriales y comunitarias. Eso es participación política muy importante. Por otro lado, se incluye acciones que se desarrollan tanto dentro como fuera y en contra de la institucionalidad. Entonces, y aquí entramos en un ámbito para entender de una forma mucho más amplia el proceso de participación política. Solemos entender la participación política principalmente desde el punto de vista formal y participación en las elecciones. Sin embargo, tenemos otras formas de participación. Y además se incorpora acciones de carácter individual como de carácter colectivo. Y por lo tanto, la participación se puede definir como un conjunto, primero multidimensional, en segundo lugar, incluye acciones tanto individuales como colectivas para influir en la vida cívica y comunitaria, y usa tanto medios institucionales como extrainstitucionales. Y esto ya nos abre el paraguas de la participación política y la desafección que nombraba al principio. La distancia con el sistema político muchas veces tiene que ver con la incapacidad de ese sistema de procesar algunas de las demandas, como lamentablemente hemos visto en los últimos días. Para este estudio y para el resto de los datos y de los hallazgos que voy a mostrar, utilizamos el estudio internacional de educación cívica y ciudadanía de la IEA, tanto del 2016 como del 2009, y en este en particular analizamos la disposición a participar en protestas legales, ilegales, actividades electorales, políticas y también a participar en actividades escolares. Y encontramos que había 6 perfiles. Me van a disculpar porque los colores que vienen en la siguiente gráfica son distintos a los colores que vienen aquí, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Y encontramos que había 6 perfiles, desde los apáticos, los desconfiados, los interesados, gente más pasiva, gente que prefiere canales institucionales
y gente que participa institucional y también extrainstitucionalmente. Y ahora en la siguiente lámina los quiero invitar a ver los resultados particularmente de Chile en comparación con América Latina. ¿Sí? A ver si me sirve esto. No, parece que lo tengo apagado. Eso era. Fíjense que en Chile nosotros solemos pensar que los estudiantes son apáticos, pero solamente un 7% de ellos nos aparece como apáticos en este análisis. ¿Sí? Es bien interesante que hay una cuarta parte que están interesados en la participación política, ¿sí? Y hay un 31% que son institucionales, que les gusta la participación a través de canales institucionales, ¿sí? Y solamente un 10% de pasivos. Ahora, este 25% aproximadamente de interesados probablemente son aquellos que se movilizan cuando existe una situación social que consideran que requiere de una participación masiva. Y es probablemente lo que hemos estado viendo en estos últimos meses. Ojo, no estoy diciendo que nosotros lo hayamos anticipado, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿sí? Es una interpretación que estoy haciendo ex post. Y una de las cuestiones interesantes que aparecen en los perfiles es que los perfiles tienen unas ciertas distribuciones muy llamativas. En primer lugar, las mujeres son mejores ciudadanas. Es obvio, no, sí es obvio. Eso es. Si se fijan, solamente un 38% de las mujeres está en el perfil de apáticos. Eso quiere decir que la mayor parte son hombres, y un 54% de mujeres está en el perfil institucional. Cumplen con su deber cívico de ir, votar, hacer la pega que hay que hacer. En cuanto a nivel socioeconómico, fíjense que lo que nos aparece aquí es que los participativos están en torno al promedio de nivel socioeconómico en América Latina. También nos aparecen cosas muy curiosas. No voy a dedicarle mucho tiempo a los números, solo les voy a explicar el fondo. Este número que está aquí, 46%, nos dice, o 46, perdón, el promedio del apoyo a la equidad de género es 50, ¿sí? Y resulta que los estudiantes más participativos son contrarios o están por debajo del promedio en apoyo a la equidad de género. Raro, ¿verdad? Sí, también a nosotros nos sorprendió. Entonces, esto tiene que ver con que en educación nosotros normalmente o comúnmente pensamos en los ámbitos de la ciudadanía como si fueran uno solo, una dimensión. Si usted es participativo, por lo tanto, probablemente va a ser más equitativo. No es así. No es así. Y por lo tanto, cada una de estas dimensiones de la ciudadanía que se van acumulando desde la forma original de pensarlo en cuanto a soy ciudadano de un territorio y cumplo con mis deberes ciudadanos y electorales, ahora vamos acumulando, tenemos cambio climático, ciudadanía global, actitudes hacia los otros, migración, todos estos elementos hay que trabajarlos separadamente porque el trabajar uno no garantiza que se promueva el otro. Por otro lado, también los estudiantes participativos, fíjense, estarían más dispuestos que el promedio a apoyar regímenes autoritarios. Contradictorio también, pero probablemente tiene que ver con la historia de nuestra propia región, ¿sí? Y por otro lado, los estudiantes institucionales tienen mayores niveles de conocimiento cívico que el resto. Finalmente, uno de los elementos escolares que más predice los resultados cívicos es la discusión abierta en la sala de clases. Es decir, que las personas puedan expresar sus puntos de vista planteando argumentos sustentados, ¿sí? Y fíjense que en general los estudiantes participativos e institucionales tienen mayor promedio de discusión abierta en la sala de clases en las escuelas a las que asisten.
Por otro lado, los estudiantes más participativos no están en las escuelas privadas. Los estudiantes, solamente 20% de esos estudiantes están en escuelas privadas. Y eso tiene que ver con que los estudiantes en escuelas privadas suelen ser en promedio un poco más institucionales. Y por último, los estudiantes apáticos asisten a escuelas en donde no tienen ninguna o muy poca participación. ¿Sí? Es decir, una de las pocas influencias que tiene la escuela tiene que ver con darle la posibilidad de participar a los estudiantes en la toma de decisiones, y eso no necesariamente ocurre. Ahora, cuando nos enfocamos en la formación ciudadana y en la escuela, les tengo buenas y malas noticias. Depende cómo lo interpreten, pero las escuelas no importan para la formación ciudadana. No importan. Bueno, sí, importan como 5%. Entonces nosotros tenemos unas grandes peleas por si vamos a incluir educación cívica o no vamos a incluir educación cívica en el currículo. Y resulta que cuando observamos los resultados de formación ciudadana en participación, cumplimiento de normas cívicas, actitudes hacia distintos grupos sociales y otros elementos de la ciudadanía, los estudiantes de una misma escuela son tan distintos como cualquier persona que uno tome azarosamente de la población. Es decir, la escuela no está formando estas actitudes o estas expectativas de participación. El único elemento en donde la escuela tiene un poco más de influencia es el conocimiento cívico, que los resultados de conocimiento cívico se comportan un poco más parecido a los resultados de las pruebas estandarizadas tipo Simpson. ¿Sí? Por lo tanto, el peso de la escuela para promover la participación y normas cívicas es solamente de 5%. Uno puede tener en la misma escuela todos los perfiles de estudiantes estos que vimos, por ejemplo. Déjenme, voy para atrás. Uno probablemente va a encontrar estudiantes de todos los perfiles estos en una misma escuela. Ahora, esto es bueno y es malo, ¿sí? Tampoco uno quiere que las escuelas generen un pensamiento único en todos los estudiantes, sino más bien que tengamos debate abierto, ¿no? Por lo tanto, pero hay que tener una perspectiva de que las escuelas tienen una influencia moderada, pero al mismo tiempo tienen la oportunidad de generar mucho mayor espacio para la formación ciudadana. ¿Y qué factores explican los distintos aspectos de participación y de la ciudadanía en América Latina? Primero, de la escuela, yo ya les adelantaba la discusión abierta en la sala de clases. Lo que nosotros hemos visto es que, y esto es evidencia anecdótica, por favor, pero se nos da consistentemente, las discusiones abiertas en la sala de clases se dan mucho mejor en las clases de ciencias, que utilizan como el método científico, la hipótesis, van probando. En las clases de historia y de ciencias sociales, las peores, en el sentido de que el profe habla y habla y habla así latero como yo ahora y no deja que los estudiantes opinen. Y además muy enfocado, muy enfocado, por ejemplo, en temas de historias, de fechas, de línea de tiempo, y muy poco enfocado en las habilidades ciudadanas. La otra es la participación de los estudiantes en las escuelas, que participen en distintas instancias de toma de decisiones. Ojo, esto no quiere decir triestamentalidad ni nada, sino distintas instancias de toma de decisiones. El conocimiento cívico de los estudiantes es muy importante. Yo personalmente tengo reticencia al tema de conocimiento cívico, justamente por lo que mencionaba la decana en su introducción, que a veces vemos esto como algo muy teórico.
pero entender cómo funciona el sistema político, entender cuáles son mis derechos y obligaciones como ciudadano, me protege de elementos como, por ejemplo, apoyar el autoritarismo, tolerar la corrupción, entre otros. ¿Sí? Y del contexto, fíjense que del contexto, salvo en el caso del conocimiento cívico, los antecedentes cívicos de los estudiantes son el predictor más importante. ¿Sí? Por ejemplo, que estén interesados en apoyar partidos políticos, que en su hogar discutan temas sociales y políticos, que participen en actividades comunitarias alrededor de su hogar o de su escuela, que tengan ellos mismos, además de su hogar, interés en temas sociales y políticos, que tengan un buen grado de confianza en la democracia y también autoeficacia en el sentido de sentirse capaces de influir en la toma de decisiones. Y para concluir, ustedes lo leen claramente, seguro, yo no leo nada en esa pantalla que está ahí, pero las conclusiones son las siguientes. En primer lugar, los jóvenes no son apáticos ni despreocupados por la democracia, simplemente no confían en el funcionamiento del actual sistema democrático. Se interesan por los asuntos en momentos clave, como el que estamos viviendo socialmente ahora, pero no cuentan en las democracias, ni en Chile ni en América Latina, con canales directos de participación. Las mujeres son mejores ciudadanas en todas y cada uno de los atributos de la ciudadanía, en todos y cada uno. Y ayer restringimos la participación paritaria de las mujeres en una asamblea constituyente, una vergüenza, una vergüenza. Sí. Bueno, los jóvenes también consideran la participación como un conjunto de herramientas, ¿sí? No es que voy a participar en las elecciones y después no voy a la marcha o viceversa, sino tienen todas esas herramientas, la ven como si estuvieran a su disposición. Los atributos de la ciudadanía, yo ya les mencionaba, son multidimensionales. Tener un atributo positivo desde el punto de vista democrático en un ámbito no te garantiza que tengas un atributo positivo en otro ámbito. Sí. Las escuelas tienen poca influencia para promover la ciudadanía. Yo tengo la hipótesis de que eso además tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos en la ciudadanía en las escuelas. El capital cívico, ya les mostré, es uno de los principales elementos que promueven estos resultados ciudadanos o de formación ciudadana. Y esto es muy interesante porque, a diferencia del resto de los resultados educativos que están fuertemente influenciados por el nivel socioeconómico, en este caso no. Son más importantes los antecedentes cívicos, ¿sí? Y para cerrar, la construcción de la ciudadanía debe verse como un proceso de desarrollo humano de largo plazo. No es que con educación cívica en tercero medio vamos a formar ciudadanos. Tiene que ver cómo los formamos desde pequeños. Para darles un ejemplo, tengo estudiantes de educación parvularia que van a hacer sus prácticas y en las escuelas muchas veces les enseñan a los niños en nivel de transición 1 y 2, pre-kinder y kinder, que hay que reciclar. Y les enseñan en la pizarra, hay que reciclar, el mundo se contamina, y después agarran todos los plásticos que tienen y todo lo botan ahí a la basura igual. ¿Sí? Teórico, no práctico. ¿Sí? Tenemos que cambiar ese foco. Y por último, Chile parece una paradoja en el mundo porque es como el país del neoliberalismo, el país que ha creado consumidores, el país que no se ha preocupado por la educación cívica, pero al mismo tiempo el país donde hemos tenido unos movimientos sociales que han impactado fuertemente a la política pública, pero han impactado también fuertemente la manera en que pensamos. Y para cerrar, solamente algunas de las referencias que las voy a dejar ahí. Ahí está todo el equipo que ha participado en estas investigaciones y voy a aprovechar de hacer un anuncio. En 2020 estamos escribiendo un libro que se llama Buena Ciudadanía alrededor del mundo. Abril-mayo debería estar listo, de acceso abierto en internet para cualquiera que pueda bajarlo, ¿sí? Así que muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por venir el día de hoy.
Queremos agradecer la presentación que ha compartido con nosotros el director del Centro UC, el profesor Ernesto Treviño. Queremos nuevamente recordarles e invitarles a comentar este seminario en redes sociales del Centro UC, por supuesto, etiquetando o arrobando, ya sea en Twitter o Facebook, en las páginas que ya les indicamos al inicio de este seminario. Para continuar con nuestra actividad y, por supuesto, participar de lo que es la charla magistral de hoy, vamos a invitar a este escenario al académico e investigador del Departamento de Educación de la Universidad de Bath en Inglaterra, el profesor Andrés Sandoval. Él nos presentará el tema Valoraciones de la democracia de los estudiantes de América Latina. Profesor, es un honor tenerlo. Bienvenido, adelante. Gracias. Gracias, pero creo que no... ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Muy buenos días. Primero quisiera agradecer al doctor Treviño, a la decana, la invitación a participar en este seminario. Mi nombre, como ya se dijo, es Andrés Sandoval, soy un académico de la Universidad de Bath y mi área de especialización es la comparación de sistemas educativos utilizando datos de gran escala y con foco principalmente en educación cívica e inequidades socioeconómicas. Hoy les voy a hablar de un trabajo que hemos realizado que tiene que ver con las valoraciones de la democracia, cómo los estudiantes en Latinoamérica valoran la democracia. Y esto está basado en un informe de política que hicimos para la International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Esta es una organización que se dedica a hacer estudios comparativos en diferentes temas educativos. Y uno de estos estudios es el estudio de educación cívica y ciudadana. Y con base en estos datos, este estudio, ahorita les comento un poco más, pero este estudio se aplica en diferentes países y proporciona datos que son comparables entre países. Este policy brief lo realicé junto con colegas de la Universidad Católica, con Ernesto Treviño, Daniel Miranda del MIDE y una colega más de la Universidad Iberoamericana en México. También voy a dejar la presentación por ahí, está disponible en español y en inglés, por si quieren echarle un ojo al documento completo, va a estar ahí, es también de acceso libre. Bueno, un poco sobre el estudio, el estudio internacional de educación cívica y ciudadana. Les quiero comentar solamente algo muy breve acerca del estudio porque lo que les voy a presentar a continuación se basa en los datos que proporciona este estudio. Este estudio, los objetivos generales que tiene es la comparación internacional de la educación cívica y ética en diferentes países. Es decir, ¿hasta qué punto? Esa es la pregunta central de investigación. ¿Hasta qué punto los estudiantes de octavo grado están preparados para tomar su rol como ciudadanos en diferentes países? Y todas las cosas que pasan alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, cambios o tendencias. Este estudio es cíclico, se realiza cada 7 años. Lo tenemos en 2009, en 2016, entonces también se monitorean, vamos a tener otro en 2022. Se monitorean cómo han cambiado diferentes aspectos de la educación cívica y ciudadana de los estudiantes. Y también se trata de ir dando respuesta a nuevos retos en la educación cívica. Cosas que van cambiando, sobre todo la educación ciudadana es muy cambiante. Lo que pasa en el mundo, las cosas que son de relevancia o de interés en diferentes puntos en el tiempo, se tratan de ir integrando en el estudio. En cuanto al marco conceptual, este estudio considera la educación ciudadana con diferentes contenidos. Por ejemplo, el dominio de contenido que se refiere a conocimientos en materia cívica y ciudadana. Cómo funcionan los sistemas democráticos, los sistemas políticos, quién hace las leyes, quién gobierna, cómo gobierna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se refiere a cuestiones que tienen que ver con dominios afectivos y de comportamiento. Es decir, creencias, disposiciones y comportamientos, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes de los estudiantes hacia los inmigrantes, hacia las minorías étnicas, hacia los homosexuales, hacia los partidos políticos? ¿Confían en las instituciones del Estado o no? Una serie de cosas que tienen que ver con la actitud de los estudiantes hacia lo que pasa en su entorno. Y finalmente, el dominio cognoscitivo, que se refiere al análisis y aplicación de conocimientos. Y esto ya viene aplicado a cuestiones muy puntuales, ¿no? Que tiene que ver más, por ejemplo, con participación. Si lo que saben lo utilizan para participar en diferentes ámbitos. Este estudio se aplica a la población de octavo grado, noveno grado en algunos otros países. La idea es tener un promedio de edad de 13 años y medio.
para la gente que participa. Y se aplica en el 8º grado porque en la mayoría de países este es el último grado de la educación obligatoria. Entonces, aunque los estudiantes no están listos para ser ciudadanos, no tienen la edad para ejercer su ciudadanía plena, si se hiciera después, en el tiempo, muchos de ellos no iban a estar en la escuela. Entonces, se consideró que ese era el punto adecuado para poder hacer la prueba y tener la mayor parte o la mayor proporción de los estudiantes o de la gente de esta edad. La muestra se hace en conglomerados en 2 etapas, que básicamente quiere decir que lo que se hace es tomar una muestra de escuelas, alrededor de 150 escuelas, y después dentro de cada escuela se toman todos los estudiantes de una clase que se toma al azar. Y con esto se tiene una muestra representativa de cada país. Adicionalmente se seleccionan 20 profesores de cualquier asignatura al azar y también se les aplica un cuestionario, ¿no? Es importante decir que con este método se asegura que cualquier cosa que se diga sobre el estudio es representativa de todos los estudiantes de 13 años y medio en el país. Y más allá de eso es comparable. Cualquier cosa que digamos de un país se puede comparar en el otro país, ¿no? Tenemos datos disponibles desde 1999, que es un estudio ligeramente diferente, pero sobre el mismo tema. 28 países, en 2009 se aplicó en 38 países alrededor del mundo, en 2016 en 24 y para 2022 se están reclutando países en este momento. No sabemos exactamente cuántos vaya a haber. Si tienen curiosidad también por los datos o por saber más del estudio, pueden ir a ese sitio de internet. Los datos son de libre acceso y además hay muchos más materiales, ¿no? Reportes internacionales, reportes nacionales, infografías, otros informes de política pública, etc. Algunos puntos de partida. Estos resultados se recolectaron en 2016, pero se liberaron en 2017. Cuando se liberaron, cuando se escribió, se publicó el informe internacional, uno de los datos que más llamó la atención en América Latina fue que 2/3 partes de los estudiantes en los países latinoamericanos que participaron dijeron que apoyarían a una dictadura bajo ciertas circunstancias. Y estas eran. La pregunta básicamente es, ¿hasta qué punto apoyarías una dictadura si esta trae consigo orden y seguridad? Y había otra pregunta que decía, ¿hasta qué punto apoyarías una dictadura si esta trae consigo beneficios económicos? En promedio, en la región, 2/3 partes de los estudiantes dijeron que apoyarían una dictadura bajo estas condiciones. De inmediato, este fue un resultado que se posicionó en los medios, en los periódicos, y empezó a causar mucha discusión. A mí bueno, cuando esto sucedió, la gente de la IEA, de la organización que hace el estudio, nos contactó y nos pidió que hiciéramos un informe de política profundizando en ese resultado, porque este es un simple promedio, ¿no? Tomas el promedio y ves que 2/3 partes dicen que apoyan una dictadura. Entonces dijeron, pueden hacer un estudio para profundizar, tratar de buscar dentro de la misma base de datos qué características, qué factores podrían explicar esta preferencia, que es sorpresiva, sorprendente, de los estudiantes. Entonces, bueno, ese fue el task, la cosa que teníamos que hacer, y nosotros lo que pensamos, una cosa que a mí me sorprendió fue que la mayoría de los periódicos lo que decían es el sistema, la mayoría de los estudiantes latinoamericanos apoyan una dictadura, el sistema educativo nos está fallando, las escuelas nos están fallando, los profesores nos están fallando. Y yo lo primero que pensé es, bueno, ¿hasta qué punto esto es una cuestión de las escuelas? ¿Hasta qué punto podemos responsabilizar al sistema educativo, a los maestros, de lo que está pasando, de este resultado que es sorpresivo? Entonces, una primera cosa que hicimos fue buscar características no solo de la escuela, sino también del contexto, que pudieran relacionarse de algún modo con la preferencia de los estudiantes por una dictadura, ¿no? Entonces, eso es como dividimos el policy brief y es como voy a dividir ahora la presentación. ¿Qué características de la escuela se asocian con este resultado? ¿Qué características de las familias, del contexto familiar? ¿Y qué características del sistema político en términos más generales se asocian con este resultado? Además de poder identificar posibles implicaciones para la política pública.
El primer resultado que tiene que ver con la escuela, y es algo que ya comentaba Ernesto, es que el conocimiento cívico se asocia de manera negativa con el apoyo a las dictaduras. ¿Qué quiere decir esto? A mayor conocimiento cívico de los estudiantes, menor es la probabilidad de que prefieran una dictadura. Tiene sentido, como decía Ernesto, el conocimiento cívico se puede considerar como un factor protector. Si los estudiantes saben cómo funciona el sistema político, tendrán mayores elementos para juzgar si una dictadura es una cosa buena o una mala. Entonces, como podemos ver aquí en esta gráfica, lo que hicimos fue dividir a los estudiantes de cada país en dos grupos: los que apoyarían una dictadura, si ésta trae seguridad y orden, y los que no apoyarían una dictadura. Y después, para cada grupo, calculamos el promedio de conocimiento cívico. Entonces, la escala de conocimiento cívico va de 0 a 1000, pero es una escala, no es real, nadie tiene 1000 puntos, nadie saca todas las preguntas correctas, ¿no? El promedio internacional es de 500 puntos. Entonces, lo que podemos ver es que en Chile, los estudiantes que no apoyarían una dictadura se ubican cerca de la media internacional, ¿no? De 500 puntos en la prueba de conocimientos cívicos. Y los que sí apoyarían una dictadura se ubican 30, 40 puntos por debajo. Esto es mucho. Cuando hablamos de esto, ha habido algunos cálculos que nos dicen que 30 puntos en esta prueba equivalen a un año de escolaridad aproximadamente. Entonces, hay una gran diferencia en cuanto al conocimiento cívico de los estudiantes que apoyarían y los que no una dictadura. Y es el mismo caso en los demás países de la región. En Colombia es el mismo caso, en México, en Perú y en la República Dominicana. Cada país, como pueden ver, tiene diferentes niveles de conocimiento cívico en general, pero en todos los casos, en cada país, los estudiantes que apoyarían una dictadura, si ésta trae seguridad y orden, tienen un conocimiento cívico menor. Si vemos la gráfica de conocimiento cívico promedio de los estudiantes que apoyan o no a las dictaduras, si estas traen beneficios económicos, la historia es muy similar. En el caso de Chile es un poco los estudiantes que dicen que no apoyarán la dictadura, incluso si esta trae beneficios económicos, se ubican por arriba de la media internacional, y los estudiantes que dicen que sí la apoyarían se ubican por debajo. Y aquí la distancia es incluso mayor. Y es la misma tendencia, el mismo patrón lo podemos observar en los demás países. Dicho sea de paso, la raya roja es el promedio y los rombos negros son el intervalo de confianza, ¿no? el margen de error. Entonces, bueno, este es el primer resultado que tenemos con respecto a las escuelas. Ahora, con respecto a las familias, también encontramos que la comunicación con los padres, la frecuencia de la comunicación con los padres sobre temas políticos y sociales se asocia también de manera negativa con el apoyo a las dictaduras. Mismo caso, ¿no? Hay una pregunta que se les hace a los estudiantes que les dice: ¿qué tan frecuentemente platicas con tus padres acerca de temas políticos y sociales? Entonces, aquí tenemos en las barras el porcentaje de estudiantes que apoyan a las dictaduras de acuerdo con la frecuencia con que hablan con sus padres de temas políticos y sociales. Entonces, todos estos son los que apoyan a las dictaduras. Pero entonces vemos, por ejemplo, en Chile, que el 60% de los estudiantes, casi el 60%, el 55% de los estudiantes que apoyan a las dictaduras, es esto aquí, el 55% de los estudiantes que apoyan a las dictaduras no hablan nunca con sus padres de temas políticos y sociales. En contraste, el porcentaje de estudiantes que apoyan o que apoyarían una dictadura y hablan diario de temas políticos y sociales con sus padres es menor al 10%. Y la misma tendencia vemos en todos los países, ¿no? Más marcado en República Dominicana, Chile, Colombia, México también, menos marcado en Perú, pero en todos los países vemos la misma tendencia. Mientras más hablen los estudiantes de temas políticos y sociales con sus padres, es menos probable que van a apoyar una dictadura. La cuestión es muy similar cuando se hace la pregunta si apoyarían una dictadura, si esta trae seguridad y orden.
La gráfica pudiera ser la misma prácticamente, pero es lo mismo, ¿no? Mientras más hablen con sus padres, menos disminuye la probabilidad de que van a apoyar una dictadura. Entonces, ese es el segundo resultado con respecto al entorno familiar. El tercer análisis que hicimos se refiere a los sistemas, al sistema político en general. Y aquí nos encontramos con un resultado un poco contraintuitivo. Nosotros queríamos ver si la confianza que los estudiantes tienen en las instituciones se asocia con la probabilidad de que ellos apoyen una dictadura. Y lo que encontramos es que sí se asocia, pero se asocia de manera positiva. Es decir, mientras más confianza tengan en las instituciones, más probabilidades tienen de apoyar una dictadura. Entonces, esto es contraintuitivo. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué puede ser lo que está pasando aquí, ¿no? Los estudiantes que confían, lo que pensamos es que los estudiantes que confían menos en las instituciones lo hacen porque están mejor informados. Eso podría explicar este patrón contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué apoyan más a las dictaduras? En caso contrario, porque no están bien informados, porque no saben cómo funciona un sistema democrático, porque no saben cómo funciona una dictadura. E hicimos un análisis para eso. Pero antes de eso les quiero mostrar que también en este caso hay una tendencia clara. Los estudiantes que tienen un mayor score, un mayor nivel de apoyo, de confianza en las instituciones, tienden a estar de acuerdo, tienden a apoyar a una dictadura. Mucho más que aquellos que no lo hacen, ¿no? Entonces podemos ver ahí en todos los países otra vez es el mismo patrón. En todos los países es el mismo patrón, contrario a lo que hubiéramos esperado. Para la otra pregunta que se refiere a la seguridad y el orden, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos, ¿no? Que en países que tienen democracias más débiles, los estudiantes con niveles más altos de conocimiento cívico tendrían niveles más bajos de confianza en las instituciones. Es decir, ahí esperaríamos una relación negativa. Si lo que nosotros pensamos es de que los que no apoyan a las instituciones lo hacen porque son críticos, y para ser críticos tendrían que tener un conocimiento cívico alto para que la hipótesis fuera cierta. Pero adicionalmente, nosotros tendríamos que ver, bueno, si eso es cierto para el caso de Latinoamérica, y nosotros podemos decir que en Latinoamérica los estudiantes que tienen mayor conocimiento cívico confían menos en las instituciones porque son más críticos. En los países donde las democracias funcionan bien, debería ser al revés. Los estudiantes críticos, los que conocen, reconocerían que la democracia está funcionando bien y luego entonces apoyarían más a las instituciones. Entonces, para eso nosotros tomamos información de otros países. Tomamos los 5 países que tenemos de Latinoamérica y tomamos también los 5 países que tienen una democracia fuerte. Hay diferentes formas de medir qué tan fuerte es la democracia en diferentes países. Una de las formas que existe es el índice de percepción de la corrupción. Entonces, si un sistema es corrupto, es una característica de una democracia débil, ¿no? Entonces, nosotros tomamos a los 5 países menos corruptos de acuerdo con este índice, que son Holanda, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Entonces, en esos países, cuando los estudiantes tienen mayor conocimiento cívico, confían más en las instituciones. Estas son las barras azules en la gráfica, en todos los países. Y, por el contrario, en los países latinoamericanos, Perú, República Dominicana, México, Colombia y Chile, esta asociación es negativa. Es decir, en los países de Latinoamérica, los estudiantes que tienen mayor conocimiento cívico no confían en las instituciones. Entonces, esto nos da indicaciones, nos sugiere que la hipótesis que teníamos para explicar este patrón contraintuitivo tiene apoyo, ¿no? Es apoyada por los datos. Y este es el tercer resultado que nosotros queremos mostrar. Los sistemas políticos, las características del sistema político también se asocian con la preferencia de los estudiantes o el apoyo de los estudiantes hacia las dictaduras. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, que las escuelas pueden
promover los valores democráticos, pueden fortalecer el sistema democrático a través de la mejora de los aprendizajes. O sea, hay algo que las escuelas pueden hacer. Como decía Ernesto hace un rato, tal vez no es mucho, pero hay algo que se puede hacer desde la escuela. Pero no solo las escuelas, las familias también pueden hacer algo. Las familias, por supuesto, siempre y cuando tengan valores democráticos y platiquen con sus hijos, con sus hijas, tienen la posibilidad de incidir y de contrarrestar el riesgo, por ponerlo de algún modo, de que apoyen a una dictadura, ¿no? Tienen la posibilidad de fortalecer los valores democráticos de sus miembros, las familias. Y también las instituciones cívicas de cada país, políticas, pueden contribuir al desarrollo de valores democráticos en los jóvenes, mejorando su transparencia y erradicando las prácticas de corrupción. Entonces, vemos que es lo que necesitamos en realidad, lo que hay que decir es que el cambio no se puede originar solamente en las escuelas, como originalmente se retrató en la prensa, de que era una falla de los sistemas educativos. No solamente, sí, es cierto que los sistemas educativos pueden hacer más, pero no se le puede achacar todo el peso a la escuela. Entonces, hay que hacerlo también, se tendría que hacer con políticas que se diseñen y se ejerzan en diferentes niveles de manera coordinada. Sí, políticas en la escuela, sí, fortalecer la educación cívica que se le da a los alumnos, pero también políticas que tengan que ver con lo que pasa en el ámbito familiar y en las instituciones, muy importante, ¿no? En las instituciones tienen un rol importante que jugar. Además, un punto adicional que ya mencionaba un poco antes, es que diferentes marcos que se han utilizado para conceptualizar la educación cívica o cómo se debe impartir la educación cívica, se refieren a que existen varias dimensiones. No es únicamente los conocimientos. La educación cívica no puede ser y no debe ser únicamente aprenderte cuántos diputados hay o quién hace qué leyes o cuántas cámaras. Tiene que ser también cosas que se refieran a las actitudes, a una cuestión socioemocional de relación con el sistema y también al comportamiento, a las prácticas, a la participación activa. Y este indicador es un trabajo que también hemos desarrollado para la UNESCO, para los Sustainable Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos pidieron también, en base a estos estudios comparativos de gran escala, cómo podemos conceptualizar, operacionalizar los targets, los objetivos que tiene, ¿no? Entonces, ahí se conceptualiza de esta manera, la UNESCO lo está conceptualizando así con estas tres dimensiones y también, como les decía antes, el estudio de educación cívica y ciudadana, que ya se tiene haciendo desde el 99, desde antes, siempre ha mantenido este marco, ¿no? Siempre ha tenido la prueba, por eso consiste no solamente en conocimientos, sino también en actitudes y cuestiones socioemocionales. Luego, entonces, lo que tendremos que tener son políticas y prácticas que consideren los dos elementos anteriores, que sean multinivel, que ataquen en diferentes áreas, en las familias, las escuelas y las instituciones, pero que también tomen en cuenta esta conceptualización multidimensional de la educación cívica, que son los conocimientos, las habilidades socioemocionales y los comportamientos. Ahora bien, y es el mismo argumento, ¿no? No podemos pedirle a las escuelas que hagan todo, que les den conocimientos, habilidades socioemocionales y comportamientos. Claro que pueden contribuir, pero hay otras instituciones que están mejor posicionadas para atender diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de conocimientos, bueno, las familias jugarán un rol más pequeño. Si hablamos de habilidades socioemocionales, a lo mejor es donde pueden jugar un rol más grande las familias. Si hablamos otra vez de conocimientos, ¿quién podría jugar un rol más importante? Las escuelas. Y bueno, las instituciones hasta cierto punto, y la parte de comportamientos sería una mezcla entre las familias y las instituciones. A lo que me refiero esto es que cuando pensemos en las políticas o en las prácticas a nivel nacional o a nivel escuela, a nivel regional, se tendrían que tomar en cuenta este tipo de marco lógico, no en el sentido de una herramienta
para administración y planeación, sino en el sentido de que tiene que ser una cuestión coordinada a diferentes niveles y con una conceptualización multidimensional de qué es lo que se quiere lograr. Finalmente, quisiera compartir con ustedes unas reflexiones finales que resultan de una serie de discusiones que hemos tenido después de la publicación de este informe de política y son cosas que nosotros queremos como seguir profundizando en el tema, ¿no? Los estudios internacionales de gran escala son, a mí me gusta decir que son como los análisis de sangre. Esto, bueno, yo no les comenté, pero yo anteriormente trabajé en una de estas instituciones que produce estudios de gran escala. A mí me invitaban a debatir en diferentes foros la utilidad de los estudios a gran escala. Y eso me tocó muchas veces, ¿no? Y alguna vez alguien me decía, en mi país ya no vamos a participar en el estudio para el próximo ciclo. Yo les decía, ¿por qué? Porque hemos participado ya 4 veces y la educación no ha mejorado. Me decía, no, a ver, espérame. Estos estudios son como los análisis de sangre. Te dicen lo que está mal, pero no te dicen por qué, ni te dicen cómo corregirlo. Si yo me voy a llevar un examen de sangre, a lo mejor me sale que mi colesterol está alto, pero no porque me lo vaya a hacer el mes que entra y el mes que sigue va a bajar el colesterol, ¿no? Tengo que identificar cuáles son las causas, por qué tengo el colesterol alto y después hacer algo, ¿no? El examen per se no me va a servir absolutamente de nada, pero es necesario para saber qué es lo que está mal. Y esto es lo que tenemos en estos estudios, en este análisis que yo les presenté. No te puede dar la fotografía completa. Sabemos, con base en estos datos, que los estudiantes en Latinoamérica apoyarían una dictadura bajo ciertas condiciones, pero no sabemos por qué. ¿Por qué está pasando? Sabemos que hay variables que se asocian a ello. Sabemos que si los estudiantes tienen mayor conocimiento cívico, apoyarían menos, que si platican más con sus familias, tienen menos probabilidades de apoyar, que si las instituciones fueran fuertes y confiaran en ellas, apoyarían menos una dictadura, pero no sabemos qué es lo que está pasando en la cabeza de los estudiantes cuando contestan la pregunta, ¿no? Y tenemos 2 hipótesis. La primera es que lo dicen porque no saben de lo que están hablando. Podría ser, que ellos dicen, yo apoyaría una dictadura, pero no saben qué es una dictadura. No saben qué es un sistema democrático. A lo mejor ellos piensan que no les gusta cómo están funcionando las cosas en este momento y la única alternativa que se les presenta ahí es un régimen autoritario, una dictadura, y dicen, bueno, eso, cualquier cosa que no sea lo que tenemos ahora. Entonces no se puede interpretar como un rechazo a la democracia como un concepto general, sino como un rechazo a la democracia tal y como se está implementando en el país donde ellos viven. Esa es una hipótesis, pero la otra hipótesis es que lo dicen y saben de qué están hablando. Y en este caso podemos ver, no dictaduras como tales, pero regímenes autoritarios que están hoy por hoy instalados en diferentes países y que tienen buenos resultados en términos de desarrollo económico y en términos de seguridad. Yo he estado platicando cuando tengo la oportunidad de que me encuentro a alguien que tiene entre 13 y 14 años, trato de buscarme el tiempo para platicar un poco con él o ella de estos temas, porque a mí esto es algo que se me quedó en la cabeza y que yo no sé por qué, quisiera saber por qué. Entonces, en México, yo soy mexicano, entonces la última vez que estuve en México me senté a platicar con algunas personas. Otra vez esto es evidencia anecdótica, no es sistemática y no hemos hecho la investigación correspondiente. Pero me decían, yo les preguntaba, oye, si tenemos la opción de un régimen político que es autoritario, una dictadura, pero esta dictadura te va a traer beneficios económicos y seguridad, ¿la apoyarías? Sí. ¿Por qué? Entonces es muy curioso lo que contestan ellos, ¿no? Algunos de verdad no saben, pero otros te dicen, pues sí, porque mira, hay dictaduras o regímenes autoritarios, un régimen autoritario en Singapur y les va re bien. Tienen desarrollo económico, es un país muy seguro, ve lo que está pasando en China, es seguro, se han ido desarrollando económicamente, ve lo que pasa en Rusia. Y entonces le digo, oye, pero espérame, ¿tú sabes que en una dictadura no hay libertad de expresión?
Dice, bueno, pero nosotros no tenemos una dictadura y tampoco hay libertad de expresión. México es uno de los países donde se matan más periodistas. Entonces no hay libertad de expresión. Y entonces si tú te pones a decirles las diferentes, sabes que y ellos me dicen, por ejemplo, sí, pero en México el problema real en estos momentos, uno de los más graves, es la seguridad. La gente vive con miedo y ya tenemos años en esta situación. Entonces ellos me dicen, si yo pudiera salir a la calle, o gente mayor, no sé, yo pudiera dejar a mis hijos libremente salir a la calle, y yo no me voy a preocupar porque mi hija fue al cine con sus amigas y yo sé que voy a volver y estoy tranquilo, una dictadura, bien, soy dispuesto a sacrificar unas cosas por otras. Entonces, bueno, al final no sabemos, esto es evidencia anecdótica y tenemos de los dos lados, ¿no? Gente que no sabe de lo que está hablando y gente que sí sabe, a lo mejor parcialmente, a lo mejor no saben la historia completa de cuáles son las implicaciones, las consecuencias de una dictadura, pero sí ven específicamente con estas dos preguntas que son muy puntuales, ¿no? Si va a traer desarrollo económico y seguridad, sí. Estoy dispuesto a sacrificar la libertad de expresión, que al fin y al cabo ni tenemos de todos modos, ¿no? Y en el caso de Chile, bueno, en el caso de Chile tenemos lo de las protestas, la cuestión de derechos humanos, bueno, también se podría traslapar a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy interesante, pero que se tiene que hacer más. Ahora, no podemos contestar este tipo de preguntas, confirmar o rechazar estas hipótesis con los datos del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. No nos dan para ello y no fueron diseñados para ello, ¿no? Estos son datos agregados, son muy grandes, podemos hablar de promedios, de hacer algunas divisiones por grupos, pero no nos van a decir nunca por qué. Entonces, para esto tendríamos que hacer otro tipo de estudios. Y esta es parte de las implicaciones y parte de los planes que tenemos en un futuro, esperemos no muy lejano, ¿no? Poder realizar un estudio, probablemente estudios de caso cualitativos en las escuelas y poder recoger esa información de manera sistemática, porque solo si sabemos las causas vamos a poder diseñar programas de intervención o políticas públicas que nos ayuden a contrarrestar, a fortalecer los sistemas democráticos en la región. Muchas gracias. Valoraciones de la democracia de los estudiantes en América Latina, la interesante conferencia y exposición que nos presentaba el académico e investigador del Departamento de Educación de la Universidad de Bath en Inglaterra, el profesor Andrés Sandoval. Profesor, muchísimas gracias por su conferencia y por supuesto ha sido un honor poder escucharlo esta mañana. Queremos recordarles a ustedes, por supuesto, compartir las alternativas de este seminario a través de sus redes sociales, a través del Facebook del Centro UC y, por supuesto, a través de lo que es la página web también de esta misma entidad. Vamos a hacer una pausa, vamos a dar por finalizada esta primera parte, los dejamos cordialmente invitados a quedarse, por supuesto, para lo que es el panel de discusión. Haremos una pausa de 20 minutos, tomamos un café y volvemos puntualmente para poder seguir con la segunda parte de nuestro seminario. Disfruten el café, nos vemos en 20 minutos.